Parroquia El Señor de las Misericordias presenta Homilía del Día. La palabra del Señor busca asidero en nuestra vida y por eso el tiempo de Cuaresma, como un campo por sembrar, se dispone, tierra fértil por demás, habitados por Dios, por lo tanto no es tierra mala, tierra fértil, tierra buena, tierra grata. Tierra que nos puede ayudar a nosotros a dejar que el sembrador, el Señor, pues ponga su palabra en nosotros y esta palabra cobre vida. ¿Cómo hacer que la palabra del Señor cobre vida? Primero prestándole atención. Si queremos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, hay que prestarle atención. Y por eso si venimos a la Eucaristía para escuchar la palabra, tendremos sin lugar a dudas que prestarle atención. Cuando escuchamos la primera lectura, cuando escuchamos el Salmo, cuando escuchamos el Evangelio, que quedemos así sea con una palabrita de lo que allí dice, porque tendemos, también he estado en ese lugar, pero desde este lugar también puede pasar que se nos olvida. Se nos olvida cuál era la primera lectura, se nos olvida cuál era el Salmo, se nos olvida cuál era el Evangelio. Sobre todo el Salmo, porque el Salmo es como relleno. Y no. La palabra entonces tiene que calar en nosotros para que pueda dar vida. Si no, será como una semilla tirada en un terreno pedregoso, lo dice luego el Evangelio, y allí no va a dar mucha vida. Hoy, dar vida en esa palabra, o hacer vida más bien esa palabra, nos la presenta Jesús en el Evangelio, en este apartado en el que les está hablando de la oración a sus discípulos, dice la palabra, a sus discípulos. Cuando oren no usen muchas palabras. A veces, ciertamente, creemos, dice él, como los gentiles, que por hablar mucho nos van a hacer más caso. Y creo yo que es saber qué es lo que le estamos diciendo al Señor. No se trata de componer palabras hermosas, no se trata de buscar palabras rebuscadas, sino de hablarle desde la sencillez del corazón y sin tanta labia, sin tanto discurso, con lo sencillo. Pero tampoco repitiendo como loritas. Por eso quise leer despacio el Evangelio, porque sabía que necesariamente se me iban a pegar unas loras a rezar el Padre Nuestro, con el perdón de ustedes. Pasa lo mismo con el Magnificat. Uno empieza el Evangelio del Magnificat y empiezan allá también. Y nos volvemos en autómatas, nos volvemos en personas que simplemente repiten, loros. Y Santa Teresa nos dice una cosa: hay que hacer estas oraciones vocales y hay que orar en general con consideración. ¿Qué quiere decir con consideración? Sabiendo qué es lo que estamos diciendo. No simplemente repetir por repetir. No simplemente empezar una retahíla, como cuando la gente reza el rosario en los velorios y en sus casas, que es una retahíla a la carrera. No, de esa manera no. Con consideración significa entonces descubrir qué es lo que está pasando en mi oración, qué es lo que estoy diciendo. Entonces empieza Jesús identificando a quién le está orando. Padre, ¿eso qué quiere decir para ti? Dios sí es Padre para ti. Padre nuestro además, no es solo mío, es nuestro. Y todo eso tendrá cosas que decirte. ¿A quién le estoy orando? Le estoy orando al Padre que es nuestro. ¿Qué le estoy pidiendo a ese Padre que es nuestro? Que se haga su voluntad.
¿Será que sí quiero que se haga su voluntad? Eso es orar con consideración, no es repetir. Que se haga su voluntad. Además, que nos dé el pan de cada día. ¿Eso qué significa? Porque también nos toca sudar un poquitico y trabajar. Que nos dé el pan de cada día. Señor, sé providente. Señor, yo confío en que tú estás pendiente, como dice el Evangelio, de que sabes qué es lo que necesito desde antes de que yo te lo pida. Y luego le dice, además de estas peticiones, perdona mis ofensas. Pero después vienen unos compromisos que yo no sé si realmente sí los cumplimos y que rezamos esto tan a menudo, pero aquí el compromiso es como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces el lenguaje de las personas es, Dios es el que perdona, Dios es el único que puede hacerlo, yo no perdono, yo no soy capaz, yo disculpo pero no perdono. Entonces finalmente esto que tanto repetimos no se hace vida en nosotros y la palabra no está realmente buscando o teniendo asidero en nosotros. Y termina Jesús con algo que me parece magistral y necesario para la consideración de esa oración. Porque si perdonan, también a ustedes los perdonará su Padre. Recuerden que empezamos diciendo Padre nuestro. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará. Es una tarea, una responsabilidad que nace de la oración. La oración siempre trae tareas. No es solamente hablar, no es solamente sentirnos rico, no es solamente regocijarnos. La oración siempre tendrá una responsabilidad para el creyente, para el que entabla conversación con la divinidad. Que el Señor nos dé la gracia entonces de ser terreno fértil como lo somos, para que la palabra viva, para que nuestra oración sea con consideración, sabiendo qué es lo que estamos orando y podamos descubrir, en fin, cómo realizar la vida desde esa palabra que busca casa, hogar en cada uno de nosotros. Así sea.